Bueno, pueden tomar asiento. Bendito sea nuestro Dios. Vamos a pedirle a nuestros amados adoradores, siervos. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Seguro? Yo escucho bien. Bien, y veo medio. Pero bueno, vamos a compartir el Evangelio. Esta semana hemos retomado el Evangelio de Lucas 10. Primero vamos a hacer nuestra oración, la oración enseñada por nuestro maestro, Yeshua. ¿Cuántos saben cuál es la oración que estoy hablando? Bien. Vamos a decir así, y repitan fuerte. Abba nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. El pan nuestro, danos de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras deudas, dice yo. ¿Por qué leí pecado? Así como también nosotros perdonamos a los que nos deben. No nos dejes caer en la tentación, sino que líbranos del mal. Amén. Ahora vamos a proceder. ¿Cuántos, aparte de la para allá, aparte de las pautas, cuántos están siguiendo las pautas que el pastor Adolfo está subiendo todos los días, de que hay que leer y para poder profetizar cada día que estamos viviendo? Recuerden que como vivimos estos 12 primeros días del mes de Nisan, de Abid, va a ser como va a ser nuestro año. Por eso es importante que cada vez que el pastor Adolfo sube las pautas, las podamos leer, compartir en familia y poder ponerlas por obra, aplicarlas. Ayer, si no me equivoco, le tocaba a los esposos, tenían que hacer un trabajito ahí en sus casas, porque es un trabajo que hay que hacer, que es espiritual, para que realmente podamos ver la mano de Dios en los próximos meses. Tenemos que creer eso. Por eso no es al vicio que están 12 días para profetizar y que se dice que en estos 12 días lo que vivamos y cómo vivamos va a ser el año. Es importante entender esto. ¿Están de acuerdo? No voy a decir sí o no porque me retan. Así que bueno. Hemos retomado, como decía, el Evangelio de Lucas, y yo me voy a centrar hoy en el capítulo 10. Capítulo 10, y vamos a ir desde el capítulo 25 en adelante. Este pasaje bíblico lo hemos leído muchas veces, tal vez, hemos visto muchas enseñanzas, tal vez, de hecho, muchas veces lo hemos escuchado, pero siempre, cuando nosotros creemos que, bueno, este versículo ya lo vi muchas veces, siempre el Eterno es tan maravilloso que siempre tiene algo nuevo para que nosotros podamos descubrir en las Escrituras. El versículo dice así, o sea, el pasaje que voy a leer dice así. En ese momento, un intérprete de la ley se levantó para poner a prueba a Yeshua y dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo: ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees allí? El intérprete de la ley, sabemos que donde dice ley, estamos hablando de la Torá. El intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y, perdón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Alguien sabe que él estaba respondiendo con la escritura, ¿no? Estaba respondiendo con Deuteronomio, si no me equivoco, Deuteronomio 5, ¿sí es? 6:5, perdón, 6:5 y con Levítico 19:18. ¿Saben, no? Bien, si no lo pueden buscar. Este intérprete de la ley, como era fariseo, él le respondió a Yeshua perfectamente. O sea, vieron que él le hace una pregunta, él viene al maestro y le hace una pregunta y le dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Ustedes se imaginan un maestro de la ley, alguien que conoce la Torá de pie a cabeza, que la estudian todos los días, ¿no es cierto? Y venga y le haga una pregunta como esta al maestro. ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué fue esa pregunta? ¿Fue una pregunta con intención de recibir una respuesta que a él le enseñara? ¿O fue una pregunta con buscando una respuesta para acusarlo o para ponerlo a prueba, como dicen algunas versiones, ¿no? ¿No es cierto? Pero Yeshua, que conoce los corazones, ¿alguien sabe que Yeshua conoce los corazones? Veo muy grande. Voy a ir a mi... ¿Alguien sabe que Yeshua conoce los corazones? Sí. Yeshua que conoce los corazones de los hombres, ¿no es cierto? Eso está en Jeremías 17:10, si alguien lo puede leer, por favor, así rapidito, no sé quién tiene el micrófono, César, para que veamos de que Dios conoce todo lo que hay en nuestro corazón. A Él no se le escapa nada. Nosotros no podemos venir a Él a decirle, Señor, yo no siento esto, porque Él conoce nuestro corazón. Jeremías 17:10 dice, yo soy el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. Muy bien, gracias César. Podemos ver que este varón, que Yeshua conocía la intención del corazón de este varón. Este varón lo pone a prueba y Yeshua tiene un nombre, lo que se hace cuando una persona cambia el lugar de preguntado a preguntador, ¿no es cierto? Y espera una respuesta. Y este hombre da la respuesta y la da muy bien, porque él era conocedor de la ley. Y Yeshua le dice, bien has dicho, ve y haz tú lo mismo. Eso le dice, ¿no? Una respuesta que estaba muy bien porque este fariseo conocía la escritura, al igual que Yeshua. Recuerden que Yeshua era judío y estudió las escrituras como ellos. ¿Saben eso, no? Bien, ¿no es cierto? Entonces, este varón, eh, cuando escucha la respuesta de Yeshua, que le dice, ve y haz tú lo mismo, hace, eh, a ver, voy a leer de vuelta. Vamos a leer de nuevo. El intérprete le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Yeshua le dice, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Pero aquel, escuchen bien esto que dice, aquel queriendo justificarse a sí mismo, escuchen bien lo que está diciendo, ¿no? Queriendo justificarse a sí mismo, le preguntó a Jesús, a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué este varón acaba de hacer una respuesta maravillosa? ¿No es cierto? Respondió a una pregunta que el maestro le hizo perfectamente, pero ahora hace otra pregunta y dice,
¿quién es mi prójimo? ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Alguien tiene una pequeña idea de por qué puede este hombre haber hecho esa pregunta? Bien. Nosotros vemos aquí que este varón le hace esta pregunta por una razón. Los fariseos estudiaban la Torá. ¿Saben eso, no? Sí. Estudiaban la Torá, pero en su gran mayoría no la vivían. Y ellos muchas veces limitaban la Torá solamente a su propia vida y a su propio entorno. Por eso, Yeshua, por eso este intérprete le dice, ¿quién es mi prójimo? Porque hay dentro de su corazón, hay maldad. Porque él está queriendo una respuesta, ¿no es cierto? Él te está queriendo que Yeshua le diga, no, tu prójimo son tus padres, tus hermanos, tu primo tal vez, ¿verdad? No, esa es la respuesta que él más o menos capaz está buscando. Pero Jesús, a esta pregunta, porque él dice, ¿quién es mi prójimo? Jesús le responde con una parábola, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Bien, vamos a leer, voy a leer la parábola. Y Jesús dice así, una parábola muy, pero muy, muy linda. Dice así, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. ¿Escucharon lo que dije, no? Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Dice, ¿de dónde era? No. Dice, ¿de qué religión era? No. Dice que era judío. No. Dice que era griego. No. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones que le robaron todo lo que tenía. Le robaron todo. ¿Le suena algo eso? Y cayó en manos de ladrones que le robaron todo lo que tenía y lo hirieron dejándolo casi muerto. Por el camino descendía un sacerdote y aunque lo vio, siguió de largo. Cerca de aquel lugar pasó también un levita y aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano que iba de camino se acercó al hombre y al verlo se compadeció de él. Y le curó las heridas con aceite y vino y se las vendó y se las vendó. Y luego lo puso sobre su cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, se las dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo, yo cuando regrese te pagaré todo lo que hayas gastado de más. De estos 3, ¿cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Y aquel hombre le respondió, el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Este pasaje bíblico nos hace ver, muchas veces nosotros lo leemos y en vez de prestarle atención a todo el contexto, nos quedamos con la parábola. Que la parábola, si nosotros la miramos desde un punto de vista, nos puede representar a nosotros, ¿no es cierto? Porque este hombre que fue atacado por ladrones y que fue dejado casi muerto, tirado en algún lugar, puede ser nosotros mismos, nuestra vida, ¿no es cierto? Donde el sistema opresor que nos tenía cautivo en sus delitos y pecados, y en nuestros propios delitos y pecados, nos tenía cautivo en sus deseos y todo lo demás, nos terminó destruyendo, nos terminó, ¿no es cierto?, robando todo y dejando en un lugar casi muerto, ¿verdad? Nosotros podemos, leyendo esta parábola, ¿no es cierto?, podemos sentir que somos nosotros. Y no está mal, porque es verdad. Porque nosotros, la mayoría de los que estamos aquí, y no sé si decir todos, pero creo que casi todos, ¿cómo llegamos al Eterno? Destruidos, rotos, lastimados, golpeados,
asaltados, robados, dañados. O alguien llegó sano y creyó porque se le dio creer así porque sí. Puede ser. Pero todos los que venimos a los pies de Cristo llegamos así. Y es maravilloso esto. Y también podemos ver en esta parábola que el sacerdote y el levita representan a las personas que quizás nos rodeaban en su momento y nos abandonaron. Porque ¿a quién no los abandonaron? ¿A quién no lo abandonaron cuando se sintió solo? Quizás, ¿se acuerdan de la parábola también del hijo pródigo? Cuando se gastó toda la plata, cuando se patinó todo, no le quedó nada. Todo eso que lo rodeaban, tus amigos, que quizás estaban siempre en el boliche con vos, en el partido de fútbol, en la joda, como se dice, cuando estuviste mal, cuando perdiste todo, ya no estuvieron. Tus padres tal vez no estuvieron. Quizás muchas veces algún lugar religioso también te abandonó. Quizás lo que desde las iglesias evangélicas o desde la iglesia católica debían darte un apoyo y darte fuerzas también. Dijeron, no, este drogadicto ya fue. Este tipo ya no tiene vuelta. Y te dejaron ahí, ¿no es cierto? Y es verdad, este varón, este samaritano que viene y levanta a este varón, puede representar a Yeshua, representa a Yeshua, que es el buen samaritano, que él, después de que nos abandonaron y todo, él viene y nos toma, nos cura nuestras heridas con aceite fresco, ¿no es cierto? Nos da una unción nueva y nos da un bálsamo al dolor, porque el aceite en ese tiempo se usaba para calmar el dolor de las heridas, ¿no es cierto? Y nos puso ese aceite en nuestras vidas y dice que con vino también curó sus heridas, porque el vino se usaba como desinfectante hasta que pudiéramos sanar. Y lo dio todo por nosotros. Y está bien, está perfecto que nosotros podamos entender esta parábola de esta manera, porque sí representa nuestra vida, ¿no es cierto? Pero hoy nosotros no nos vamos a centrar en esto. Nosotros nos vamos a centrar en este otro varón. Van entendiendo más o menos, ¿no? Que esta parábola muchas veces nosotros solo la hemos interpretado para sentirnos bien nosotros, para recordar lo lindo y lo maravilloso que Dios hizo en nuestras vidas. Pero hoy la vamos a mirar con otra perspectiva. Acá vamos a ver, gracias, a un varón que antes de que Jesús nos diga esta parábola, antes de que el maestro diga esta parábola, este varón, intérprete de la ley, conocedor de la Torá, conocedor de que los mandamientos de Dios son amarás al prójimo como a ti mismo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, y amarás al prójimo como a ti mismo. Le está preguntando a Jesús, ¿quién es el prójimo? ¿Por qué? ¿No es cierto? Y ustedes dense cuenta, si prestan atención a los últimos versículos de la parábola, no a los últimos versículos, a las últimas palabras que hay después de la parábola, cuando Jesús le pregunta y le dice, ¿quién crees que fue el que fue el prójimo? Y él le dice, el que usó misericordia. Fíjense que Jesús nombró a alguien. ¿A quién nombró? ¿De qué es la parábola? Jesús dijo, un samaritano que venía de camino, ¿no es cierto? Un samaritano. Y a que no saben, o sí saben porque lo saben, que los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí. ¿Sabían eso, no? Los judíos, ¿no es cierto?, odiaban a los samaritanos. ¿Han visto alguna película? ¿Han visto The Chosen? Hay una escena donde Juan y Santiago dicen, Señor, ¿quiere que pidamos que caiga fuego del cielo sobre esto? ¿Entienden? Este fariseo, imagínense lo que había dentro de su corazón, que ni siquiera se atreve a decir, cuando Jesús le dice, ¿quién fue el que usó misericordia? El samaritano. No, ni siquiera quiso decir el samaritano, porque hasta nombrarlos para ellos era malo. Y digo, wow. Alguien que tenía resentimiento en su corazón, odio contra las personas,
Por eso él hace esta pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Porque él quiere limitar la Torá a su propio entorno. Él no puede considerar que los demás, incluso los samaritanos, sean su prójimo. Porque se imaginan tener que perdonar a un samaritano. ¿Se imaginan tener que ayudar a alguien que odias o que odiabas? ¿Se imaginan eso? Entonces este varón viene y le dice a Yeshua, ¿quién es mi prójimo? Y Yeshua le cuenta esta parábola. Y ahí lo que hace es sacar todo lo que hay en el corazón de este varón. Ahí queda expuesto realmente que este varón solamente conocía la Torá. La estudiaba, pero no la vivía. No la vivía. ¿Saben que dentro de las iglesias, al menos la que yo me congregué, conocí muchas personas que todo el tiempo estaban estudiando la Torá, o en ese entonces la Biblia, y nunca ayudaban a nadie? Y conozco otras personas que nunca fueron a una iglesia y no tienen problema en mover sus recursos para ayudar a personas. ¿Escucharon el aula del apóstol hoy? César también lo preguntó. Yo les recomiendo que la vuelvan a ver, porque a mí, como dijo César, me taladró la cabeza. ¿Por qué? Porque pude entender realmente para qué son los corbanot y de qué manera entregarlos. Vieron que podemos ver que los corbanot en alguna parte dice que si le robaste algo a alguien tenés que devolvérselo. No basta solo con llevar el corbán, que es una obediencia y lo tenés que llevar tal y cual como lo pide la Escritura. Pero si le hiciste mal a alguien tenés que reparar. Ay. Es difícil, pero no es imposible. Para allá esta semana hablaba mucho de Corbanot y los pudimos ver hoy con el cierre, con el aula del apóstol, que fue maravillosa. Realmente pudimos ver que muchas veces nosotros solamente damos corbán, traemos el corbán por el hecho de darlo, porque no servía nada y llevar el cordero que no le falte, que no tenga doble color. No voy a ponerme a describir ahora las características que tenía que tener, pero si tu corazón no había arrepentimiento y no había el deseo de hacer tikkun, de hacer reparación, no sirve de nada que estudie las Escrituras o que estudiemos las Escrituras y nos metamos ahí adentro y conozcamos todos los secretos habidos y por haber, si no estamos dispuestos a perdonar al que nos ofendió, si no estamos dispuestos a perdonar a aquel que nos hizo daño, si no estamos dispuestos a amar al prójimo. Les hago una pregunta. ¿Vieron que acá se hizo una colecta para la gente que sufrió las inundaciones en Bahía Blanca? ¿Cuántos de nosotros llevamos algo? Isabel, Miriam, ni siquiera yo. ¿Saben por qué? ¿Por qué puede ser? Porque nos cuesta entender que tenemos que amar. No, pero no, están lejos, no, son mi prójimo. Ni siquiera van a saber que yo le mandé, no sé, una caja de leche. Además, la Argentina tiene, a ver si alguien me puede decir, ¿cuántos millones de habitantes? ¿Cuánto? 49 millones, ¿puede ser? No sé si es el dato preciso, pero por ahí debe andar. ¿Qué le hace que yo no mande una caja de leche? Aparte, la caja de leche la tengo que guardar para mi hija, que seguramente capaz que le pueda faltar, entonces la tengo que guardar.
Y eso es lo que este fariseo estaba haciendo, porque no quería reconocer que no estaba viviendo la Torá. No quería reconocer que no la estaba poniendo por obra. Y que nada de los sacrificios que él podía hacer, de ir al templo, de matar animales, y no, porque su corazón estaba lejos del amor al prójimo. Él quería limitar solamente a seguramente el padre, el hijo, la madre, el tío, el primo. Lo después, que lo parta un rayo. Nosotros no podemos decir que amamos al prójimo si no estamos dispuestos a perdonar. $49 millones de argentinos. ¿Qué le va a hacer uno menos? Uno que no lleve. Total, aparte, seguramente, mirá, en Marcos Di Palma el camión llevaba lleno, algún otro el camión lleno, y seguramente el gobierno, bueno, algunos creen que el gobierno iba a ayudar, pero bueno, va a ayudar, le corresponde al gobierno. ¿No es cierto? Pero, hermanos, y no me voy tan lejos, me vuelvo aquí cerca nomás. ¿Cuántos nos acercamos a nuestro hermano y le preguntamos, hermano, ¿te hace falta algo? ¿Necesitas? No, si el diácono no nos dice, ¿será que el hermano está bien? Si el pastor no nos comenta nada. Pregunto, ¿alguien le llama al pastor y dice, pastor, ¿hay algún hermano al que pueda ayudar yo en la congregación? Pastor, ¿hay alguien que está pasando necesidad que yo pueda? No, ya seguramente vamos a hacer una colecta. Y bueno, en vez de los 10 helados que me voy a tomar el fin de semana, si lo hacemos en la congregación, me tomaré 9 y uno lo daré. Miren, siempre cuento un testimonio mío de algo que a mí me pasó. Porque yo hablaba mucho del amor al prójimo. Hablaba mucho cuando yo trabajaba en esta empresa de micros, ganaba muy bien. Mi viático era el sueldo de cualquier empleado de comercio, mi viático. Yo cuando escuchaba a algún empleado de comercio que me decía que ganaba tanto, decía, wow, eso me queda de viático. Sin contar las encomiendas que me pagaban la comisión. Y un día Dios me puso a prueba. Y un hermano, me encontré en la terminal de ómnibus con un hermano con el que servíamos juntos. O sea, ni siquiera era un hermano que vemos de cada tiempo o que se sienta en el fondo y que nunca lo saludamos, sino que era un hermano con el que servíamos juntos. Y me dice, hola, ¿cómo te va? Bendiciones, ¿a dónde vas? Le pregunto. No, voy a la obra, al sindicato o algo así, me dijo, a pedir un préstamo porque mi esposa necesita comprar unos medicamentos y no tengo dinero. ¿Y saben qué? Yo cada vez que me acuerdo de eso, en mi interior, Dios siempre me dice, quizás por eso a veces tengo que pasar ciertas pruebas, porque cuando tuve la posibilidad, solamente pensé en mi entorno, los que me caían bien. Hoy el apóstol hablaba en el aula que muchas veces nos juntamos en Shabbat con los que nos gusta juntarnos. Y ni siquiera a veces nos interesa cuando tiene que, a veces yo como diácono tengo que llamar y preguntar, ¿puedes invitar a este? ¿Puedes invitar al otro? No nos sale, porque no es de mi agrado, no me siento bien cuando estoy con él. No lo considero mi prójimo. Y sigo. Este hermano me dice, voy a pedir un préstamo para comprarle un remedio a mi esposa. Y yo tenía mi viático completo en el bolsillo. Más el dinero que pueda tener, que siempre manejaba dinero, porque en ese entonces el Eterno me sorprendía. Pero tenía mi viático y lo que él necesitaba ni siquiera era la mitad de mi viático, ni siquiera era la mitad. ¿Y sabes lo que yo le dije? Bueno, hermano, espero que le den el préstamo, porque yo había destinado ese viático que tenía en el bolsillo para disfrutarlo con mis hijos. Hasta el día de hoy, cada vez que me acuerdo, lloro, porque fui egoísta. Por eso muchas veces vivimos en escasez,
vivimos en estrechez, porque no nos importa el prójimo. ¿Para qué creen que Yeshua nos salvó? ¿Para qué creen que Yeshua nos salvó? ¿Para que amemos al que nos cae bien? Hay un pasaje que dice, amad a vuestros enemigos, ¿no? ¿Sí o no? Orad por los que nos maldicen. ¿Sí o no? Sí. No, ¿cómo voy a orar por este? Si sabe qué, este no me puede ni ver, este me odia. Pero Yeshua acá le estaba mostrando a este varón que no sirve de mucho aprender tantas cosas, que son necesarias. Son necesarias aprenderlas. Más adelante de esta parábola tenemos a Jesús visitando a Marta y a María. Ahí, pasando la parábola, tenemos a Jesús visitando a Marta y a María, ¿no es cierto? Y tenemos a Jesús mostrándonos realmente el orden de cómo deben ser las cosas. María, sentada a los pies del Maestro, siendo su discípula, y Marta seguro también era su discípula, pero ella estaba ocupada con los quehaceres de la casa. Algo también que tenemos como paradigma es creer que todo lo que es Marta o lo que estaba haciendo en ese momento es lo que no debemos hacer, lo que está mal. ¿No es cierto? Pero Jesús nos enseña que eso que estaba haciendo Marta también está bien hacerlo, pero lo primero es estar a los pies, porque cuando uno está a los pies de Cristo primero, entonces después puede brindar el servicio que ella estaba haciendo con realmente el amor y el deseo de hacerlo, no por hacerlo. ¿Entiende? Nosotros tenemos que entender que, como nos decía el apóstol hoy en el aula, como lo vimos en la para allá, como nos dijo nuestro hermano César, aquí, que los sacrificios deben ser un corazón, con el corazón, lo que somos, presentarlo delante del altar, para que realmente nuestra vida pueda ser fructífera. Amados, yo cuando veía esto digo, wow, yo siempre pensé y leí esa parábola y nunca le di tanta importancia a lo que este varón fariseo, que ya los conocemos en la Escritura, y nosotros, cuando se habla de fariseo, nosotros decimos, estos fariseos, yo no soy así, no voy a ser nunca como ellos. Tengo una mala noticia. Cuando no pensás en tu prójimo, cuando no te interesa si pasa frío, si tiene hambre, si tiene calor, si tiene piso en su casa, si tiene agua, y me incluyo, te cuento una cosa, sos fariseo de ese tipo. Así. Y nunca va el reino de Dios manifestarse en tu entorno, porque tu corazón solo piensa que tu prójimo es el que está bien al lado. No, mi hijo. No, mi hijo, no puedo sacarle el pan de la boca a mi hijo para darle a este. Aparte, si el flaco se la patina con la droga. No te estoy diciendo que salgas ya mismo a darle de comer a todos los drogadictos, no, porque lo más importante, primeramente, si no te acercás primero a darle lo que Dios te dio a vos, menos te vas a acercar a darle comida. ¿Me equivoco? No ocurre así dentro de la mayoría de las iglesias, ¿verdad? Anoche pasamos el Shabbat con Milagros y vimos una película muy buena, no sé cómo se llama, pero un pastor dentro de la iglesia necesitaba ayuda porque la comunidad realmente habían manifestado amor al prójimo, adoptando niños que tenían problemas y dificultades y los recursos de la familia se habían agotado. Y fueron a una iglesia donde estaban probando todo el sonido ahí, y estaban probando el proyector y todas las demás cosas. Y el tipo le tiró un cheque así como diciendo, bueno, toma, con esto te puedo ayudar. No, no es mi responsabilidad. Y me llamaba la atención y decía, wow, ¿de verdad estaremos nosotros viviendo la Torá que tanto hablamos, que tanto estudiamos? ¿Estamos viviendo la Torá?
Oigan, los fariseos conocían la Torá como la conocía Yeshua, pero la diferencia es que Yeshua nos estaba enseñando a vivirla de manera práctica. Es necesario para instruir, es necesario que conozcamos la Escritura, porque si no, no vamos a conocer los secretos del reino de Dios y todas las cosas que Él tiene para nosotros. Pero si solo nos enfocamos en conocerla para nosotros mismos, hasta por ahí nos convertimos en magos, que queremos usarla para hacer un artilugio para que las cosas materiales se nos den. No quiero ser más extenso, solamente los quiero llevar a reflexionar. ¿Quieren reflexionar? ¿O se quieren justificar? ¿Quién es mi prójimo? Así le dijo. ¿Quién es mi prójimo? A ver, ¿quién es mi prójimo? Tu prójimo es todo aquel que necesite ayuda. El drogadicto que pasa por tu casa todos los días. Tu hermano que está en la droga. Tu primo. El vecino. El carnicero que tiene cáncer. Conozco un carnicero que tiene cáncer. Y me estoy cuestionando si realmente le hablé del amor de Cristo. No, pero estoy preocupado porque quiero ahora ponerme un taller con el nombre de Ferro Refrigeración y tengo que comprarme un auto 0 kilómetros. Sí, es verdad, esos son mis anhelos, pero no quiero hacerlo por el propio deseo de satisfacerme a mí mismo, sino con el deseo de amar al prójimo, de servir al prójimo. Porque si no, me convierto en alguien que solo estudia y se llena de conocimiento, pero que no vive la Torá, que no la vive. Por eso los que son nuevos tienen el privilegio de poder aprender estas cosas. Saber de que Dios te rescató, que sí, como decía al principio, es el buen samaritano, porque Él te rescató. Él te sacó de ese pozo donde estabas, curó tus heridas, pero no para que vivas para vos mismo, sino para que todo el que te vea que Cristo está en vos. A donde vayas, a donde te muevas. Te puedo asegurar que si realmente vivís la Torá y la empezamos a vivir, todo nuestro entorno va a cambiar. Todo nuestro entorno va a cambiar. Y las personas van a ver que realmente Yeshua, la luz de Yeshua brilla en nosotros. Por eso esta para allá era importante, lo que vimos, lo que aprendimos. Y el aula fue maravillosa. Dios, a través de Yeshua, nos ha dado vida para que nosotros podamos impartir vida a los demás. Yo no sé, yo hasta aquí con esto quiero terminar. No tengo más, que voy a revisar acá mi machete. Quizás no ha sido largo, pero todas las cosas que vi hoy, especialmente cuando nosotros queremos limitar la Torá a nosotros mismos, a nuestro propio entorno, no nos damos cuenta de los argumentos que usamos para no servir a los demás y para no ayudar a los demás. Que hasta a veces ni siquiera nos ayudamos a nosotros mismos. Es tiempo de hacer teshuvá. Es tiempo de entender que debemos reconocerla. Para allá esta semana nos habla. Cuando algo de lo que compartíamos también, es que cuando cometés un pecado inconscientemente, no quiere decir que no sos culpable. Si inconscientemente no te estabas dando cuenta que no estabas velando por tu hermano, no quiere decir que no seas culpable. Quiere decir que necesitas, si hoy te has dado cuenta, arrepentirte. Porque ahí para allá decía que cuando te dabas cuenta que habías cometido un pecado, entonces tenías que traer el corbán, arrepentirte y hacer la rectificación correspondiente. Si estás peleado con tu hermano, trae el corbán, tu vida ofrendada ante el altar,
pero hacé la rectificación correspondiente. Hacé la rectificación correspondiente y vas a ver que tu vida realmente va a ser transformada. Tu vida va a ser cambiada. ¿Cuántos quieren eso? ¿Realmente están seguros que quieren eso? Yo no quiero vivir más. Miren, por eso a veces estar aquí no es fácil, porque lo que uno habla y Dios le muestra que tiene que hablar, yo le decía, Señor, yo no quiero ser mis emociones, porque si yo fuera en mis emociones, hubiese usado la parábola solamente, no el contexto. Y estaba todo lindo, y lloramos aquí con la alegría de que Cristo nos hizo libre, nos sanó, y es maravilloso. Pero no podemos llevar 10 años sentados en una silla sin amar al prójimo. ¿Entienden? ¿Quieren que oremos? Es tiempo de hacer teshuvá. La parashá nos enseñaba a reconocer nuestros pecados, y mientras tanto espero que los músicos puedan ir subiendo. Es tiempo de hacer teshuvá. Es tiempo de arrepentirte de tus errores, de tus pecados. Porque son pecados. Errar al blanco, eso significa pecado. Es tiempo de volver a la fuente y reconocer que si Él sanó nuestras heridas, sanó nuestros golpes, fue para que nosotros también pudiéramos hacer lo mismo con otros. Amén. ¿Así es? Si usted cree que es así, póngase de pie, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y reconozca que se ha equivocado. Reconozca que realmente quizás no ha estado viviendo la Torá como debía. Reconozca que no ha estado amando a su prójimo como a usted mismo. Como a usted mismo. ¿Usted se negaría alimento? Cuando está enfermo, ¿no va al médico? Bueno, muchos no van, se automedican, es un error. Pero al menos intenta curarse porque se automedica. Busca curarse porque sabe que su cuerpo está enfermo. Amar a mi prójimo como a mí mismo, cierre los ojos por favor. Amar a mi prójimo como a mí mismo es sentir lo que el otro siente y lo que el otro le duele. Entonces nuestra vida va a ser transformada. Bendito Abba, bendito Papá, te damos la gloria y la honra, Señor, a ti, porque tú eres nuestro Abba. Hoy reconocemos, Señor, que tú nos has amado, que nos conociste antes de que naciéramos, Señor. Aún en el vientre de tu madre, de nuestra madre, tú ya nos habías conocido. Y a pesar de todas las circunstancias que nos tocó vivir, tú has sido para nosotros como el buen samaritano. Tú nos salvaste, nos curaste las heridas, nuestros dolores, las heridas del alma, las que nos causaron nuestros padres, las que nos causaron desde nuestra niñez, nuestra infancia. Tú has sanado nuestro corazón, Señor. Hoy reconocemos que tú eres fiel y que cuando nadie nos amaba, tú nos amaste. Pero hoy también reconocemos que después de haber recibido todo eso, Señor, solamente nos enfocamos en nosotros mismos. Y es por eso que hoy nos humillamos delante de ti y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, si creíamos que con solo estudiarlas para allá o las aliyot ya estaba todo bien. Perdónanos, Señor, si creíamos que con traer un buen corbán al alfolí ya estaba todo bien. Perdónanos, Señor, si no miramos a nuestro hermano y sus necesidades, si no nos duele cuando alguien está enfermo y esperamos que los demás actúen y nosotros, teniendo los recursos y la posibilidad, no lo hacemos. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que nos des una nueva oportunidad, porque siempre
Para los hijos de Dios, para los que creemos en ti, siempre hay una nueva oportunidad a través de Yeshua. Cierre sus ojos, por favor, no los abra y hable con el Eterno, hable. Diga lo que tenga que decir, sea sincero. Él conoce su corazón, es verdad. Él pesa su corazón, pero quiere escuchar su voz, reconociendo que quizás se ha equivocado y que necesita el perdón y que necesita rectificar para que su vida sea cambiada.